Lo que estás a punto de conocer no pertenece a nuestro mundo, ni siquiera a nuestro sistema solar. Imagina una roca helada, una reliquia cósmica que ha vagado por el espacio durante más de 7.000 millones de años, mucho antes de que el Sol comenzara a brillar. Ese viajero interestelar, conocido como 3 de enero Atlas, acaba de pasar cerca de Marte, dejando una huella silenciosa en los instrumentos de observación más avanzados de la humanidad. El 3 de octubre de 2025, los sensores del orbitador ExoMars 3 Gas Orbiter, una misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea y Roscosmos, registraron un objeto débil moviéndose a través del cielo marciano. Las cámaras apenas lograron distinguirlo, un punto tenue, casi invisible, desplazándose a 30 millones de kilómetros de la nave. En términos humanos, eso suena a distancia infinita, pero en el lenguaje del cosmos, era una proximidad suficiente como para intentar observarlo. El problema era que las cámaras del sistema CASIS, diseñadas para captar la superficie de Marte desde solo unos cientos de kilómetros de altura, no estaban preparadas para un desafío así. Estaban hechas para fotografiar un planeta brillante y cercano, no un cometa oscuro y distante que apenas reflejaba la luz solar. El investigador principal del proyecto, Nick Thomas, lo explicó con claridad: este cometa es entre 10.000 y 100.000 veces más débil que los objetivos para los que fue diseñado el sistema. Aún así, los científicos decidieron intentarlo. ¿Pero qué hace tan especial a este cometa? Para entenderlo, hay que regresar al 1 de julio de 2025, cuando fue detectado por el telescopio Atlas, ubicado en Río Hurtado, Chile, un sistema de alerta temprana para detectar asteroides que pudieran cruzar la órbita terrestre. Ese día, los astrónomos confirmaron algo extraordinario: no se trataba de un cometa común, sino de un objeto interestelar, el tercero de este tipo jamás observado. Por eso su nombre, 3 de enero Atlas, donde la I significa interestelar. El primero fue el misterioso 1 de enero, Oumuamua, descubierto en 2017. El segundo, 2 de enero Borisov, observado en 2019. Y ahora, 3 Atlas se sumaba a esa corta lista de visitantes de otras estrellas. A diferencia de los cometas del sistema solar, que siguen trayectorias elípticas ligadas a la gravedad del Sol, 3 de enero Atlas viaja en una órbita hiperbólica, moviéndose a 58 kilómetros por segundo, más de 130.000 millas por hora, respecto al Sol. En otras palabras, no está atrapado por nuestra estrella. Solo pasa una vez, y luego sigue su camino hacia la inmensidad del espacio. Cuando fue observado por ExoMars desde Marte, el cometa ya estaba en el lado opuesto del Sol respecto a la Tierra. Su origen aparente provenía de la constelación de Sagitario, desde una región del disco grueso de la Vía Láctea, una zona compuesta por estrellas antiguas formadas cuando la galaxia era joven y caótica. Las primeras imágenes del telescopio espacial Hubble, captadas en julio de 2025, mostraron algo desconcertante. El cometa apenas tenía cola. En lugar de una estela brillante como la de los cometas comunes, se veía una especie de resplandor difuso que se extendía hacia el Sol. Los granos de polvo que lo rodeaban eran tan grandes, de varios micrómetros de radio, que la presión de la luz solar no podía empujarlos fácilmente hacia atrás. Por eso, se acumulaban al frente del núcleo. Era un comportamiento inusual, muy diferente a lo que los astrónomos están acostumbrados a ver. El telescopio espacial James Webb también dirigió sus instrumentos hacia el visitante. El 6 de agosto de 2025, con su espectrógrafo NIRSPEC, analizó la luz infrarroja del cometa cuando éste se encontraba a 3.32 unidades astronómicas del Sol. Los datos fueron sorprendentes. La atmósfera difusa del cometa, conocida como coma, estaba dominada por dióxido de carbono, CO. La proporción entre CO y agua era de 7.6 a 1, algo muy inusual. También se detectó sulfuro de carbonilo, con una emisión de 0.43 kilogramos por segundo. Esto indicaba que el cometa era extremadamente rico en compuestos volátiles, pero pobre en agua, una pista de su origen en una región muy fría y antigua del espacio interestelar. El telescopio James Clerk Maxwell, en Hawái, confirmó más tarde la presencia de cianuro de hidrógeno, una molécula orgánica que se considera clave para entender los orígenes químicos de la vida. Las emisiones aumentaron rápidamente en cuestión de días,
señal de que el cometa se estaba despertando conforme se acercaba al Sol. Pero desde Marte, esa actividad seguía siendo casi invisible. A 30 millones de kilómetros, su luz era apenas una sombra en el vacío. Los espectrómetros de las misiones Mars Express y ExoMars TGO intentaron analizar su composición. Instrumentos como Omega, SPICAM y NOMAD se enfocaron en él, tratando de separar su luz y detectar las firmas de moléculas específicas. Los resultados iniciales no fueron concluyentes, probablemente el cometa simplemente no era lo bastante brillante. Sin embargo, incluso esa falta de brillo resultó ser una pista valiosa. Mostraba que 3 de enero Atlas era un cuerpo pequeño, denso, con una composición dominada por dióxido de carbono y polvo, más que por hielo de agua. Mientras tanto, los científicos en la Tierra y Marte preparaban nuevas oportunidades de observación. La nave JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, de la Agencia Espacial Europea, tenía programado observar el cometa en noviembre de 2025, cuando se acercara a su punto más próximo al Sol, el llamado perihelio. JUICE utilizaría su arsenal de cámaras, espectrómetros y sensores de partículas e incluso se coordinaría con la misión Europa Clipper de la NASA para obtener una visión conjunta en el espectro ultravioleta. Los resultados de esas observaciones no llegarían hasta febrero de 2026, ya que la nave debía esperar a alejarse lo suficiente del Sol para transmitir los datos sin riesgo. ¿Pero por qué tanto interés por un objeto tan pequeño y tenue? Porque 3 de enero Atlas es, en esencia, una cápsula del tiempo. Es una muestra intacta de un sistema estelar que existió miles de millones de años antes de que naciera el nuestro. Sus cielos, su polvo y sus moléculas orgánicas son fragmentos de una época en que la galaxia era joven y violenta, cuando los elementos químicos aún se mezclaban para formar estrellas y planetas. Los científicos estiman que su núcleo podría medir apenas 40 metros de ancho, comparado con los 12.742 kilómetros de diámetro de la Tierra, es diminuto, pero contiene miles de millones de toneladas de material primitivo. A medida que se acerca al Sol, pierde masa lentamente, gases como el CO, el monóxido de carbono y el agua se subliman a razón de unos pocos cientos de kilogramos por segundo. A ese ritmo, el cometa podría perder una fina capa superficial de 1 milímetro cada 10 años, suficiente para mantener su coma visible. El 29 de octubre de 2025, 3 de enero Atlas alcanzó su perihelio, a 1.36 unidades astronómicas del Sol, unos 126 millones de millas. Desde observatorios en todo el mundo, desde el desierto de Atacama hasta la cima del Mauna Kea en Hawái, los astrónomos siguieron atentos cada dato. No fue un espectáculo deslumbrante como el cometa Hale-Bopp, pero lo que vieron fue igualmente fascinante, una cola ancha y difusa, de tonos amarillentos, compuesta por polvo rico en silicatos, sin la característica tonalidad azulada de los cometas ricos en agua. El 10 de noviembre de 2025, la nave JUICE comenzó su sesión de observación, a 75 millones de kilómetros del cometa. Durante 48 horas, sus cámaras y espectrómetros registraron cada detalle del visitante. Un mes más tarde, el 12 de diciembre, el James Webb volvió a apuntar sus espejos dorados hacia él. Ahora, tras haber pasado su punto más cercano al Sol, 3 de enero Atlas mostraba los restos de su actividad, capas profundas de hielo que comenzaban a evaporarse, revelando su composición interior. Los datos enviados al Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, en Baltimore, revelaron un cambio sorprendente. La proporción entre dióxido de carbono y agua había variado, ya no era 7.6 a 1, sino 5 a 1, lo que indicaba que las capas más internas del cometa contenían más hielo de agua que las superficiales. Eso sugería que el cometa tenía una estructura por capas, como si cada nivel contara una etapa distinta de su historia. El 19 de diciembre de 2025, 3 de enero Atlas alcanzó su máxima aproximación a la Tierra, 269 millones de kilómetros. Demasiado lejos para ser visible a simple vista, su magnitud aparente apenas llegaba a 11.5, pero suficiente para que telescopios profesionales y aficionados captaran su tenue silueta. Durante semanas, el cometa se convirtió en una pequeña celebridad dentro de la comunidad astronómica. Finalmente, en febrero de 2026, los datos de JUICE llegaron a la Tierra. Las imágenes mostraron algo más que un simple fragmento de hielo,
el instrumento UVS detectó una proporción isotópica distinta en el carbono del cometa, con una relación C12/C, 13 de 93:1, frente al valor típico de 89:1 en nuestro sistema solar. Era la primera vez que se confirmaba, de forma directa, que un objeto proveniente de fuera del sistema solar tenía una firma química diferente, casi como si hablara en otro dialecto de los elementos. El análisis de partículas realizado por el instrumento PEP reveló además que los granos de polvo del cometa eran grandes y porosos, compuestos por mezclas de silicatos y carbono, muy diferentes a los de los cometas comunes. Todo apuntaba a un origen aún más lejano. 3 de enero Atlas podría provenir de una antigua galaxia enana absorbida por la Vía Láctea hace miles de millones de años. Comparado con sus predecesores, Oumuamua y Borisov, este cometa era el punto intermedio perfecto, tenía una coma y una cola, pero con una composición y un comportamiento que no se parecían a nada conocido. El primero fue misterioso y sin actividad, el segundo, completamente familiar. 3 de enero Atlas, en cambio, era una mezcla de ambos mundos, activo, pero químicamente ajeno. Para los astrónomos, cada observación fue una pieza de un rompecabezas más grande. Entender cómo se formaron los sistemas planetarios en la antigüedad y cómo la materia viaja de una estrella a otra. A finales de 2026, 3 de enero Atlas ya se habrá alejado más allá de la órbita de Saturno, camino de regreso al frío y silencioso espacio interestelar, donde probablemente continuará su viaje durante otros miles de millones de años. No regresará jamás, pero deja un legado inmenso. Demuestra que los objetos interestelares no son simples curiosidades, sino mensajeros del pasado galáctico. Cada uno de ellos es una pista, un fragmento del rompecabezas cósmico que nos recuerda que los ingredientes que forman los planetas, y tal vez la vida misma, no pertenecen a un solo lugar. El universo los comparte, los transporta, los esparce entre las estrellas. Y quizás, en algún punto lejano del espacio, otra civilización mire hacia su cielo y observe pasar una roca helada, preguntándose de dónde viene, sin saber que, quizá, también proviene de nosotros.